Podemos, así que mientras tanto vamos a conectar, eso sí, ahora con Marc Ribes, que ya nos acompaña, cofundador y CEO de Black Bear, para preguntarle un poco por la reacción que han tenido los mercados también al hecho de que Rishi Sunak se haya convertido en primer ministro británico. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues ese era uno de los temas, desde luego, por el que te quería preguntar. Ha llegado ya Rishi Sunak a Downing Street, al número 10 de Downing Street. Es el hombre del mercado para los mercados financieros. Al final él viene, como decíamos, de dos hedge funds, viene también de Goldman Sachs. No sé qué opinión te merece Rishi Sunak y también la reacción que ha tenido el mercado sobre, pues su nombramiento como primer ministro británico. Bueno, la verdad que de momento un poco light, ¿no? Estamos viendo caídas en el índice bursátil FTSE de un 0,90 y pico %. Bueno, un poco al compás de lo que estamos viendo en la renta variable europea, sin más ni menos, lo cual no deja de ser positivo en lo que hemos visto. Y vamos a ver sobre todo el mercado de deuda, cómo poco a poco va reaccionando a medida de que vayamos conociendo un poquito más los planes, las decisiones y esa propuesta económica de gobierno, que sin duda va a ser el juez, el que siente veredicto en los mercados de si efectivamente es el líder que necesita ahora mismo el Reino Unido y el líder que el mercado quiere, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para valorarlo, pero que el mercado esté más o menos en línea con los índices europeos, pues no deja de ser una buena noticia. Bueno, por otra parte tenemos lo que sucede en Italia, desde luego, ¿no, Marc? Porque hoy, por ejemplo, hemos tenido el primer discurso de Giorgia Meloni como primera ministra ante el Parlamento italiano, su discurso de investidura, por compararlo con algo que tenemos aquí en nuestro país. Y sí que es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que decía Giorgia Meloni era algo que ha desatado todo este caos en el mercado británico, que es bajar impuestos. Giorgia Meloni también ha hablado de eso y dice que quiere bajarlos porque considera que es uno de los problemas ahora mismo para el empleo, que quiere bajar los impuestos del trabajo como mínimo en un 5%. Claro, es una bajada de impuestos importante y lo que no estoy viendo tampoco es mucha reacción en el mercado de renta fija, pero estoy intentando ahora mismo acceder a los datos de la rentabilidad de los bonos italianos y no estoy pudiendo acceder, así que no sé si tú tienes también datos para poder ver ahora mismo en tiempo real cómo está reaccionando el mercado de deuda italiano, pero por lo que había visto yo antes, las rentabilidades estaban cayendo, por lo tanto no veíamos demasiada reacción a una noticia que sí que es cierto que podíamos esperar, que Giorgia Meloni al final pues hiciera un poco una listras y también quisiera bajar impuestos, pero claro, no estamos viendo la reacción que vimos en el Reino Unido. Sí, yo creo que es diferente, ¿no? Bajar impuestos nunca es una mala noticia para el mercado, ¿eh? Lo es cuando no se sujeta de ningún lado. Lo que tenemos que entender y tener muy claro es que, lógicamente, todo lo que son las medidas liberales que permiten un impulso a la economía, a lo mejor nos da una idea equivocada de lo que hizo Margaret Thatcher, ¿no? Que es un poco el problema de Liz Truss, que quería enfocar, digamos, un esquema político un poco thatcheriano y hombre, Margaret Thatcher lo dijo en su toma de poder, que llevaría a la recesión a la economía británica porque era lo que era necesario, ¿no? Y un plan de gobierno bien diseñado con una bajada de impuestos que tenía un fin común. Bajar los impuestos con deuda, pues es complicado, ¿no? Y más en el entorno en el que estamos y en la situación actual. Con lo cual, pues es diferente. Yo creo que el plan que tiene que presentar el Reino Unido y el plan que tiene que Italia y el resto de gobiernos presentar a los mercados es un plan convincente, ¿no? Y las medidas liberales, las bajadas de impuestos, para nada son una mala noticia. Lo que es una mala noticia es que ese plan pues esté mal diseñado, ¿no? Y ese es el gran problema de Liz Truss y por eso hoy, de momento, estamos viendo calma en el mercado de deuda, como bien dices, de los bonos italianos. Pero yo creo que es más un problema de diseño del plan de bajada de impuestos. Pero lo vimos, por ejemplo, con Donald Trump en 2016. Las bolsas subieron porque la bajada de impuestos estaba bien diseñada, ¿no? Y esa es la cuestión de fondo. El Reino Unido tiene que convencer al mercado con un plan convincente, sea de bajada de impuestos o subida de impuestos. Lo importante es que esté bien diseñado y, lógicamente, nosotros siempre vamos a aplaudir todo lo que sea bajar los impuestos, no porque signifique pagar menos, sino porque significa confiar más en los emprendedores y en la iniciativa privada que no en un ente genérico como es el gobierno, ¿no? Que puede hacer un uso ineficiente de los recursos públicos. Y eso yo creo que es realmente lo que importa.
de momento lo que sí vemos es que la bolsa italiana se comporta un poquito mejor que el resto de índices, lo cual no desagrada al mercado esa toma de poder. Vamos a ver si tiene continuidad. Bueno, por último, te quería preguntar por lo que sucedió ayer en China, Marc. Desde luego un auténtico sell-off. Lo que pasa es que los medios estatales chinos tampoco se han hecho mucho eco del tema, pero decíamos antes que, por ejemplo, grandes bueno, pues personalidades ricas, desde luego, del gigante asiático, entre ellos Jack Ma, habían perdido pues en patrimonio unos 1.000 millones de dólares pues por la caída que habían sufrido los índices chinos en el día de ayer. Sin embargo, hay quien ve aquí una oportunidad. Por ejemplo, JP Morgan ha dicho que efectivamente la venta masiva de acciones del mercado chino del día de ayer es una oportunidad para comprar bolsa china. ¿Tú cómo lo ves teniendo en cuenta la situación que tenemos allí, pues el nuevo entorno político que se está cociendo después del Congreso del Partido Comunista Chino y también pues que cada vez hay menos confianza en los datos económicos que traslada el país? Yo pienso igual. De hecho, pensamos como JP Morgan. Hay una cuestión que es muy importante, que es el no invertible, ¿eh? Fíjate que los americanos en eso son muy metódicos. Y cuando estamos hablando de un riesgo país o de diferentes tipos de riesgos, cuando le ponen la etiqueta no invertible, lo venden todo, ¿no? Y eso significa sacar de carteras que para un institucional, pues oye, vender un 1% de su cartera en Alibaba, pues le pesa muy poquito, ¿no?, en el performance. Eso a gran escala supone una venta masiva de todos los activos, como bien dices, un sell-off global, que como vemos en Alibaba, es que estamos cotizando en precios inferiores a la OPV. Es decir, Alibaba es una excelente compañía, ¿no? Y esas ventas indiscriminadas siempre en la historia han generado oportunidades. De la misma manera que el índice chino cayendo un 55%, cotiza a niveles que vimos en el 97, en el 2009, ¿no? Y un índice bursátil, si hemos podido comprar un desplome de más de un 50% de cualquier índice bursátil en toda la historia, también es una inversión que ha sido rentable. Es decir, de poco nos vamos a equivocar. Eso sí, en el corto plazo no descartemos más volatilidad. Ese es el gran problema. ¿Qué pesa más, el nervio del corto plazo o la visión de largo plazo? Comprar Alibaba tendrá más riesgo que comprar el ETF, por ejemplo, MSCI en China, pero ciertamente las grandes compañías como Prosus, que tiene Tencent, o Tencent directamente en el mercado de ADRs, o, ¿por qué no, Alibaba?, están a precios muy interesantes. Yo creo que ahora tenemos que poner todos el foco en el análisis técnico, ver un giro real del mercado chino, y cuando veamos un giro de todo el mercado, no de un valor, significará que el mercado vuelve a confiar en las acciones chinas y que ese no invertible, que es una etiqueta que ahora pesa en este sell-off, se quita. En el momento que quiten el no invertible, el smart money entrará en masa a aprovechar esas oportunidades que lógicamente existen, porque no cabe duda que después de un 80%, pues llama la atención Alibaba, y creo que es una oportunidad histórica para tomar posiciones. Pero de momento no, porque todo puede empeorar, la tendencia es bajista claramente, y hasta que no veamos un intento de cambio de tendencia, no podemos posicionarnos todavía en el mercado chino. Si bien es cierto, insisto, que los precios son muy interesantes y para perfiles o carteras a lo mejor de más volumen de patrimonio, pues oye, una pequeña posición no vendría mal, asumiendo el riesgo que tenemos en el corto plazo, que todavía es muy incierto. Pero creo que los precios están totalmente desconcatenados de sus fundamentales. Marc Ribés, desde Blackbird, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, un placer. Bueno, y nosotros nos